Diego Mendoza miró por la ventanilla del avión mientras aterrizaba en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Después de 2 semanas intensas en Alemania cerrando el mayor contrato de su carrera, por fin volvía a casa. En el bolsillo de su chaqueta italiana, llevaba un regalo especial, un collar de ámbar que su madre había admirado en una revista años atrás, diciendo que era precioso pero demasiado caro. Ahora con 35 años y como director financiero de una multinacional, ese precio ya no significaba nada para él. Aterrizaremos en Madrid en 5 minutos. Por favor, permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados, anunció la azafata. Diego sonrió imaginando la cara de su madre, doña Rosario, cuando abriera el regalo. Ella siempre había sido una mujer sencilla, nunca pedía nada, pero él adoraba sorprenderla y ver la alegría en su rostro. Mamá sacrificó todo por mí, pensó mientras el avión tocaba tierra. Trabajó en 2 empleos después de que papá muriera, se quedó sin vacaciones durante 15 años para pagarme los estudios, vendió sus joyas para mi primer año de universidad. Ahora me toca a mí cuidar de ella. El taxi lo dejó en La Latina, uno de los barrios más tradicionales de Madrid, donde se encontraba la casa de su infancia. El edificio de ladrillo rojo con balcones de hierro forjado le trajo inmediatamente recuerdos de su niñez. Aunque ahora tenía un lujoso apartamento en el barrio de Salamanca, doña Rosario se había negado a mudarse de su hogar de toda la vida. «Esta casa guarda el alma de tu padre», le decía siempre. «Aquí plantó el limonero del patio. Aquí están nuestros recuerdos». Diego pagó al taxista, tomó su maleta y el regalo cuidadosamente envuelto y se dirigió hacia el portal. Eran casi las 8 de la noche y notó algo extraño, el portón estaba entreabierto. Su madre siempre cerraba todo cuidadosamente, especialmente después del anochecer. «Mamá», llamó mientras empujaba la puerta principal. «¿Estás en casa?» Silencio. Ni el sonido de la radio en la cocina donde su madre solía escuchar sus programas favoritos. Ni el olor a tortilla o pisto manchego que normalmente inundaba la casa cuando él estaba por llegar. Un silencio pesado que no encajaba con aquel lugar. Encendió las luces. La sala estaba ordenada, pero con ese aire de abandono que tienen los lugares cuando pasan demasiado tiempo sin gente. Polvo acumulado en los muebles, los cojines del sofá hundidos como si nadie se hubiera sentado allí en días. El corazón de Diego comenzó a acelerarse. ¿Dónde estaba su madre? ¿Habría salido? Pero ¿a dónde iría a esa hora sin avisarle? Fue hasta la cocina y encendió la luz. La nevera estaba casi vacía. Solo algunas botellas de agua, un pedazo de queso manchego reseco, nada que indicara que alguien estuviera alimentándose correctamente. Esto era muy extraño. Él siempre transfería 3.000 euros cada mes, una cantidad más que generosa para que su madre viviera con comodidad y hasta pudiera darse algunos caprichos. Doña Rosario nunca había sido derrochadora, siempre fue austera y ahorrativa, pero aquella nevera vacía no tenía ningún sentido. El timbre sonó y Diego corrió hasta la puerta. Era Carmen Velázquez, una señora de cabellos blancos que vivía 3 casas más allá y conocía a la familia desde hacía décadas. «Diego, hijo, gracias a Dios que has vuelto», dijo con los ojos llorosos agarrando sus manos con fuerza. «Tu madre, ella te necesita mucho». El estómago de Diego se encogió. Aquel tono de voz no presagiaba nada bueno. «Doña Carmen, ¿dónde está mi madre? ¿Ha pasado algo?» La vecina respiró hondo como si estuviera reuniendo valor para hablar. «Diego, no quería ser yo quien te lo contara, pero tu madre está pasando necesidades. La hemos visto pidiendo ayuda por las casas del barrio. Comida, sabes, pide comida». Las palabras cayeron como plomo. Diego sintió que le fallaban las piernas. No podía ser verdad. Él enviaba dinero religiosamente el primer día de cada mes. Nunca se había retrasado. Nunca lo había olvidado. «¿Cómo mi madre pidiendo comida? Esto no tiene sentido, doña Carmen. Yo siempre me aseguro de que tenga todo lo necesario». Carmen negó lentamente con la cabeza, con los ojos llenos de compasión. «Yo también lo encontré extraño al principio, pero hace unas 3 semanas que la vemos caminando por el barrio delgada débil. Llegó a mi casa la semana pasada, preguntando si tenía un plato de comida sobrante. Dijo que tenía mucha hambre. Diego estaba temblando. El mundo giró a su alrededor. Su madre pasando hambre durante 3 semanas y él sin sospechar nada. ¿Cómo era posible? Sacó el móvil del bolsillo y miró los últimos mensajes. Nada de su madre. Llamadas perdidas ninguna. Extraño.
Doña Rosario siempre llamaba algunas veces durante la semana solo para saber cómo estaba, si comía bien, si descansaba lo suficiente. ¿Dónde está ahora doña Carmen? La vi yendo hacia la casa de Maite hace unos 20 minutos. Debe estar por allí. Diego salió casi corriendo. La casa de Maite Ortega estaba al final de la calle. El corazón le latía descompasadamente en el pecho. Cada paso parecía pesar toneladas. No podía creer lo que estaba oyendo. Su madre, la mujer que siempre puso comida en la mesa, incluso en los tiempos más difíciles, ahora estaba pidiendo ayuda a otros. Dobló la esquina y allí en la puerta de la casa de Maite, bajo la luz amarilla de la farola, estaba doña Rosario. Pero no era la mujer que había dejado hace 2 semanas. Aquella figura delgada encorvada sosteniendo un plato vacío en manos temblorosas parecía haber envejecido años en pocas semanas. El vestido que siempre le había quedado ajustado ahora colgaba flojo en su cuerpo. El cabello blanco estaba despeinado, el rostro marcado por una tristeza profunda. «Mamá». Doña Rosario giró el rostro lentamente. Cuando vio a su hijo parado allí a unos metros, sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. El plato casi se le cae de las manos. Dio un paso atrás como si quisiera esconderse, como si la hubieran pillado haciendo algo incorrecto. «Diego, hijo mío, has vuelto». Su voz salió débil, avergonzada. Diego sintió que el pecho le explotaba, corrió y abrazó a su madre con fuerza, notando lo frágil que estaban los huesos sobresaliendo a través de la ropa. Doña Rosario se desmoronó en sus brazos con sollozos que parecían venir de un lugar muy profundo de su alma. Perdóname, hijo mío, perdóname por avergonzarte así. No quería que me vieras de esta manera». Las palabras de ella perforaron el corazón de Diego como cuchillos afilados. Avergonzarle. Su madre creía que le estaba avergonzando. Él era quien debería estar pidiendo perdón. ¿Cómo no se dio cuenta de que algo iba mal? ¿Cómo no notó la ausencia de llamadas y mensajes? Maite apareció en la puerta con los ojos enrojecidos. «Diego, lleva a tu madre adentro. Necesita comer algo. Ese gazpacho está fresquito». Entraron y doña Rosario se sentó despacio en la silla de la cocina de Maite. La vecina colocó un tazón de gazpacho humeante frente a ella. La madre de Diego tomó la cuchara con manos temblorosas y comenzó a comer despacio, saboreando cada bocado, como quien no ve comida de verdad hace mucho tiempo. Lágrimas corrían por su rostro mientras comía, mezclando la sal con el caldo del gazpacho. Diego sintió que se le cerraba la garganta, se sentó al lado de su madre y tomó su mano libre. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me contaste?» Doña Rosario bajó la cabeza. La vergüenza estaba grabada en cada gesto. «Intenté llamarte, hijo. Lo intenté muchas veces, pero nunca respondías. Pensé que estabas demasiado ocupado, que te estaba molestando». Diego tomó el móvil de ella que estaba en el bolsillo del viejo vestido. La pantalla estaba agrietada, intentó encenderlo, pero no funcionaba. Cuando pudo acceder a través del ordenador de Maite a la cuenta de su madre, el estómago se le revolvió. Decenas de intentos de llamada, mensajes enviados que él nunca recibió, todos con el mismo tono de desesperación creciente. «Hijo, tengo hambre. Diego, no hay comida en casa. Por favor, ayúdame. Tengo miedo». Cada mensaje no leído era una puñalada. ¿Cómo no había recibido nada de esto? Tomó su propio móvil y fue a la configuración. Allí estaba. El número de su madre estaba bloqueado. Bloqueado. Él nunca habría hecho eso. Nunca bloquearía a su madre. Entonces, ¿quién lo había hecho? La respuesta le golpeó como un puñetazo en el estómago. Sofía, su esposa, tenía acceso a su teléfono porque usaban las mismas contraseñas. Ella debió haber bloqueado el número de doña Rosario. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien haría algo así? Miró a su madre, que terminaba el gazpacho con los ojos cerrados, saboreando cada cucharada como si fuera la última comida de su vida. En ese momento Diego comprendió que había fallado. Fallado como hijo, como protector, como la única persona que debía garantizar que aquella mujer nunca pasara necesidades. Y ahora necesitaba descubrir la verdad, toda la verdad, por dolorosa que fuera. Maite trajo un vaso de agua y se sentó al otro lado de la mesa. El silencio en la cocina solo era interrumpido por el sonido de la cuchara raspando el fondo del plato. Doña Rosario comía lentamente, saboreando cada bocado como si fuera oro. Diego observaba a su madre y sentía que el pecho se le oprimía cada vez más. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿Cómo no se había dado cuenta?
Cuando su madre terminó el gazpacho, se limpió la boca con el dorso de la mano y miró a su hijo con ojos cansados. Había una tristeza allí que iba más allá del hambre física. Era una tristeza del alma de quien había cargado un peso sola durante demasiado tiempo. Mamá, necesito que me cuentes todo, desde el principio. ¿Cuándo empezaron a ir mal las cosas? Doña Rosario respiró hondo y apretó las manos en su regazo. Diego notó que estaban temblorosas, frágiles como el papel. No quiero causar problemas en tu matrimonio, hijo. Has trabajado tanto para construir tu vida. Mamá, por favor, necesito saberlo. Ella bajó los ojos y comenzó a hablar en voz baja, casi un susurro. Empezó hace unos 4 meses. Acabas de irte a ese congreso en el extranjero. Sofía dijo que cuidaría de mí mientras estuvieras fuera. Diego asintió recordando. Había estado fuera 3 semanas en aquel viaje. Le pidió a su esposa que vigilara a su madre, que se asegurara de que estuviera bien. Confió en ella completamente. Los primeros días todo era normal. Ella venía a visitarme, me preguntaba si necesitaba algo, pero después empezó a cambiar. Dijo que estaba gastando demasiado, que tú enviabas dinero, pero que yo no sabía administrarlo correctamente. El estómago de Diego dio un vuelco. Gastando demasiado, mamá, tú siempre has sido la persona más ahorradora que conozco. Lo sé, hijo, pero ella insistía. Dijo que iba a encargarse de mis cuentas, que era por mi propio bien. Cogió mi tarjeta, mis contraseñas, dijo que lo organizaría todo correctamente. Maite intervino con rabia contenida en la voz. Y desde entonces doña Rosario no ha visto ni un céntimo de ese dinero. Doña Rosario asintió lentamente. Empezó a controlarlo todo, la comida, los productos de limpieza, hasta el jabón del baño. Decía que estaba usando demasiado, derrochando. Yo intentaba entender. Pensé que quizás estabas pasando por dificultades económicas y no querías preocuparme. Diego sintió que la rabia le subía por el pecho. ¿Dificultades económicas? Acababa de cerrar el mayor contrato de su carrera. Estaba ganando más dinero del que jamás había imaginado posible. Y su madre pensando que estaba en quiebra. Después empezó a cerrar con llave la despensa, puso un candado en la puerta donde se guardan los alimentos. Dijo que era porque había tenido problemas con ratones, que no podía dejar las cosas abiertas. ¿Ratones? Diego explotó. Mamá, esta casa nunca ha tenido ratones. Lo sé, hijo, pero ¿qué podía hacer ella? Era tu esposa. No quería crear conflictos. Pensé que mejoraría, que solo era una fase. Maite se levantó y fue hasta un armario. Volvió con una bolsa de plástico y la colocó encima de la mesa. Diego, tu madre me dio esto para guardar hace 2 semanas. Dijo que no quería que Sofía lo encontrara. Él abrió la bolsa y sintió que el mundo se derrumbaba. Dentro había un cuaderno viejo, de esos de tapa dura que usan los niños en la escuela. Abrió la primera página y reconoció la letra temblorosa de su madre. Era un diario. Mamá, ¿qué es esto? Doña Rosario se limpió una lágrima que rodaba por su mejilla. Empecé a escribir porque me estaba volviendo loca, hijo. Necesitaba sacar lo que sentía, pero no podía dejarlo en casa por miedo a que ella lo encontrara y se enfadara. Diego empezó a leer. Las primeras páginas eran de hace 2 meses. Hoy Diego llamó preguntándome cómo estaba. Le dije que todo iba bien porque no quiero preocupar a mi hijo, pero la verdad es que hoy solo he comido pan duro. Sofía dijo que la frutería estaba cara y que no se podía comprar mucha cosa. Pasó la página, el corazón acelerando. Hace 3 días que solo tomo agua y como galletas. Me duele el estómago, pero no puedo quejarme. No quiero ser una carga en la vida de mi hijo. Las manos de Diego temblaban mientras sostenía el cuaderno. Cada palabra era una puñalada. Siguió leyendo, las lágrimas empañando su visión. Hoy es mi cumpleaños. Cumplo 70 años. Nadie se ha acordado. Sofía salió temprano y volvió tarde. Encontré un trozo de tarta vieja en la basura y me la comí. Estaba buena. Diego soltó el cuaderno en la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Todo su cuerpo temblaba con una mezcla de dolor y rabia que nunca antes había sentido. 70 años. El cumpleaños de su madre. Lo había olvidado por completo porque estaba cerrando un negocio importante y su madre comiendo tarta de la basura. Hijo, no llores. Doña Rosario tomó su mano. Estoy bien ahora. ¿Has vuelto? No estás bien, mamá. Nada está bien. Se levantó y caminó por la cocina de Maite intentando procesar todo. ¿Cómo dejé que esto pasara? ¿Cómo fui tan ciego? Maite suspiró pesadamente.
Diego, hay más cosas que necesitas saber. Él se detuvo y miró a la vecina. Kemoí, tu madre no fue la única persona afectada. Teresa, la empleada que trabajaba en tu casa desde hace años, fue despedida. Teresa, ¿por qué? Fue doña Rosario quien respondió con voz débil. Porque me dio comida a escondidas. Sofía la descubrió y la despidió en el acto. La historia se estaba volviendo cada vez peor. Teresa era prácticamente de la familia. Había ayudado a criar a Diego cuando era niño. Trabajaba en la casa desde siempre y fue despedida por tener compasión de su madre. En ese momento el móvil de Diego sonó. Era Sofía. Respondió con la mano temblando de rabia. Amor, ¿dónde estás? Llegué a casa y no estabas. La voz de ella era dulce, cariñosa, la misma voz de siempre. ¿Cómo podía alguien ser tan falso? Estoy en casa de Maite con mi madre. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Con doña Rosario? ¿Está allí? Sí, y acabo de descubrir muchas cosas interesantes. Otra pausa más larga. Diego, no sé qué te habrá contado, pero... No me ha contado nada. No ha hecho falta. Lo he visto con mis propios ojos. Miró a su madre delgada, frágil, sosteniendo el vaso de agua con las dos manos como si fuera un tesoro. He visto a mi madre pidiendo comida, mi madre Sofía pidiendo comida en casa de los vecinos como si fuera una mendiga. Amor, no lo entiendes. Ella exagera todo. Es dramática. Dramática. La voz de Diego salió demasiado alta. Doña Rosario se encogió en la silla y él inmediatamente se arrepintió del tono. Respiró hondo y continuó más bajo. Sofía, te quiero en casa en 20 minutos. Tenemos que hablar y te lo digo una vez 20 minutos. No me hagas repetirlo. Colgó antes de que ella pudiera responder. Miró a su madre que tenía lágrimas rodando por su rostro. Hijo, no discutas con ella por mi culpa, por favor. No quiero destruir tu matrimonio. Diego se arrodilló frente a la silla de su madre y tomó sus manos con cuidado. Estaban heladas, frágiles, llenas de marcas que nunca había notado antes. ¿Cuándo fue la última vez que realmente miró las manos de su madre? Mamá, escúchame bien. No existe matrimonio que valga más que tú. No existe nada en el mundo que valga más que tú. Y si tengo que elegir entre cualquier persona y la mujer que me dio la vida, que me crió sola, que siempre puso comida en mi mesa, incluso cuando no tenía para ella, te elegiré a ti siempre. Doña Rosario se desmoronó en llanto, y Diego abrazó a su madre con fuerza, sintiendo cómo temblaba en sus brazos. ¿Cuántas veces había llorado sola en aquellos últimos meses? ¿Cuántas noches había pasado con hambre, con frío, con miedo, mientras él viajaba por el mundo cerrando negocios? Maite limpiaba sus propias lágrimas observando la escena. Diego, lleva a tu madre a casa. Necesita descansar, y tú necesitas resolver esta situación de una vez por todas. Ayudó a su madre a levantarse. Doña Rosario casi no tenía fuerzas en las piernas. Diego pasó el brazo por su cintura y la sostuvo mientras caminaban despacio hasta la puerta. Gracias, Maite, por todo, dijo doña Rosario con voz débil pero llena de gratitud. No tienes que agradecer, querida. Para eso están los vecinos. En el camino de regreso a casa, doña Rosario iba apoyada en su hijo. El cielo estaba estrellado y una brisa fresca recorría la calle silenciosa. Era una noche hermosa, pero Diego solo podía pensar en la tormenta que estaba por desatarse, porque ahora conocía la verdad y la verdad iba a cambiarlo todo. Diego ayudó a su madre a entrar en casa y encendió todas las luces. Rosario temblaba no de frío, sino de nerviosismo. Parecía una niña asustada mirando alrededor de su propia casa como si fuera territorio enemigo. Mamá, siéntate aquí en el sofá. Voy a buscar una manta. Ella obedeció sin decir nada, las manos aún temblorosas en su regazo. Diego fue hasta el dormitorio de su madre y se detuvo en la puerta. Lo que vio allí le heló la sangre. El dormitorio estaba prácticamente vacío. La cama estaba sin sábanas limpias. El armario entreabierto mostraba apenas 2 o 3 prendas colgadas. ¿Dónde está el resto de su ropa? ¿Dónde están sus cosas? Abrió los cajones uno a uno vacíos, buscó debajo de la cama y encontró una caja de zapatos vieja. La abrió y el corazón se le encogió. Dentro había fotos antiguas, algunas amarillentas por el tiempo. Tomó una de ellas y sintió que se le cerraba la garganta. Era él con unos 5 años sentado en el regazo de su madre en la cocina. Ella estaba haciendo un bizcocho y le había dejado lamer la cuchara. Los dos sonriendo felices, llenos de vida. Miró a la madre delgada y frágil sentada en el sofá y no pudo conectar las dos imágenes.
Cómo aquella mujer fuerte de la foto se había convertido en esa figura tan quebrada. Guardó la foto en el bolsillo y tomó la manta más gruesa que encontró. Cuando volvió a la sala, Rosario estaba mirando sus propias manos como si no las reconociera. Diego cubrió sus hombros con cuidado y se sentó a su lado. Mamá, tenemos que hablar de todo esto antes de que llegue Sofía. Necesito saber exactamente qué pasó en estos 2 meses. Doña Rosario asintió lentamente. Fue como te conté, hijo. Ella asumió el control de todo, pero había otras cosas. Cosas que no pude contarte. ¿Qué cosas? Ella respiró hondo, reuniendo valor. Sofía empezó a decir cosas a los vecinos. Difundía que me estaba volviendo confusa, que inventaba historias, que tenía problemas de memoria. Diego sintió crecer la rabia. ¿Hizo eso? Sí. Hubo un día que fui a pedir ayuda a doña Paloma, la vecina de la esquina. Me miró con pena y me dijo que ya sabía de mi problemita, que Sofía le había avisado que yo andaba algo olvidadiza diciendo cosas sin sentido. Eso es absurdo. Tú siempre has tenido mejor memoria que yo. Lo sé, hijo, pero ella estaba preparando el terreno. Si yo me quejaba o intentaba pedir ayuda, la gente pensaría que estaba delirando. En ese momento sonó el timbre. Diego fue a abrir y encontró a una mujer de unos 50 años. Cabello entrecano recogido en un moño, ojos enrojecidos de llorar. Era Teresa. Diego, mi niño, ¿puedo pasar? Necesito hablar contigo. Él abrió la puerta y Teresa entró corriendo, yendo directamente a abrazar a Rosario. Las dos permanecieron así durante largos segundos, llorando bajito. Doña Rosario, gracias a Dios, el niño ha vuelto. Gracias a Dios. Teresa se sentó en una silla y comenzó a hablar, las palabras saliendo atropelladas, como si las hubiera guardado demasiado tiempo. Diego, perdóname por no haberte buscado antes. Tuve miedo, pero ahora necesito contártelo todo. Cuéntame, Teresa, por favor. Hace 2 meses que me despidieron. Aquel día había llegado temprano y traje pan recién hecho de la panadería. Vi a tu madre en la cocina delgada con cara de quien no comía desde hacía días. Le di un pan con aceite de oliva. Doña Rosario lo comió con tantas ganas que me partió el corazón. Rosario bajó la cabeza avergonzada. Sofía llegó y vio la escena. Se puso furiosa. Me gritó delante de tu madre diciendo que estaba saboteando su dieta, que me estaba metiendo donde no me llamaban. Me despidió en el acto. Diego apretó los puños. ¿Qué dieta? Mi madre nunca ha necesitado hacer dieta en su vida. Pues eso era solo una excusa, dijo Teresa limpiándose las lágrimas. Pero hay algo peor, Diego, mucho peor. El estómago se le encogió. ¿Qué tam? 2 semanas después de ser despedida volví aquí a escondidas de madrugada porque había olvidado algunas cosas mías en el cuartito del fondo. Vi a tu madre en el patio registrando la basura. ¿Registrando la basura? La voz de Diego salió estrangulada. Estaba buscando restos de comida. Había habido una fiesta en la casa el día anterior. Sofía y sus amigas habían hecho una barbacoa. Tu madre estaba recogiendo los trozos de carne que habían sobrado y fueron tirados. Doña Rosario comenzó a sollozar. Diego se levantó y caminó por la sala con las manos en la cabeza intentando procesar aquello. Su madre en la basura recogiendo comida, mientras su esposa celebraba con amigas. La imagen era tan brutal que no podía formarla en su cabeza. Fui hacia ella, continuó Teresa, y llevé a doña Rosario a mi casa. Le di comida, baño, ropa limpia. Se quedó todo el día conmigo, pero al final de la tarde dijo que tenía que volver porque Sofía notaría su ausencia. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me avisaste? Lo intenté. Llamé 3 veces a tu número. Daba buzón de voz directamente. Pensé que estabas sin señal o demasiado ocupado. Solo ahora entiendo que ella debe haber bloqueado mi número también. Diego tomó el móvil y comprobó. Allí estaba. Teresa también estaba bloqueada. ¿A cuántas otras personas había bloqueado Sofía? ¿Cuántos intentos de socorro había hecho su madre que fueron saboteados? Hay una cosa más, dudó Teresa. No sé si debo decirlo. Habla, necesito saberlo todo. Escuché a Sofía hablando por teléfono con una amiga. Estaba riendo diciendo que por fin había conseguido librar la casa de la vieja inconveniente que estaba juntando dinero para meter a doña Rosario en un asilo. Doña Rosario soltó un gemido bajo de dolor. Diego sintió que el mundo giraba. Un asilo, su esposa estaba planeando enviar a su madre a un asilo sin que él lo supiera. En ese momento oyeron el ruido del coche de Sofía estacionando en el garaje. Diego miró por la ventana y vio a su esposa bajando del coche toda arreglada, pelo perfecto,
ropa cara, bolso de marca. Mientras su madre recogía comida de la basura, Sofía desfilaba por la ciudad ostentando lujo. Entró por la puerta principal y se detuvo al ver a todos en la sala. La sonrisa falsa se formó en su rostro inmediatamente. Diego, amor, Teresa, qué sorpresa verte aquí. Pensé que había quedado claro que... Cállate. La voz de Diego salió tan fría que hasta él mismo se asustó. Sofía parpadeó sorprendida. ¿Cómo dices? He dicho que te calles. Ahora vas a escucharme y no vas a abrir esa boca hasta que yo termine de hablar. Él cruzó los brazos, el rostro adoptando aquella expresión dura que él conocía pero elegía ignorar. Está bien, habla. Diego dio un paso hacia ella. ¿Dónde está el dinero que enviaba a mi madre? Está guardado, administrado correctamente, cosa que ella no sabía hacer. ¿Guardado dónde? En la cuenta que abría su nombre. Para su bien. Para su bien. Diego sintió que le subía la voz. Mi madre estaba recogiendo comida de la basura, Sofía. Comida de la basura. Exagera. Es dramática, siempre ha sido así. ¿Dramática? Sacó el diario de su madre del bolsillo y lo lanzó en dirección a Sofía. El cuaderno cayó al suelo abierto en una página. Lee en voz alta lo que está escrito ahí. Sofía recogió el cuaderno a regañadientes y comenzó a leer en voz baja. Alto. Quiero que todos oigan. Ella resopló y leyó en voz alta sin emoción. Hoy es mi cumpleaños, 70 años. Encontré un trozo de tarta en la basura y me la comí. Estaba buena. El silencio que cayó en la sala era ensordecedor. Hasta Sofía pareció perder un poco de arrogancia. Eso fue el día de su cumpleaños, dijo Diego, la voz temblando de emoción contenida. Mientras tú estabas en la peluquería haciéndote las uñas con mi dinero, mi madre comía tarta de la basura. No sabía que era su cumpleaños. No lo sabía. Diego explotó. Vivís en la misma casa desde hace 5 años. Doña Rosario se levantó del sofá tambaleándose un poco. Diego fue a sujetarla, pero ella hizo una señal de que estaba bien. Miró a Sofía con una dignidad que contrastaba con su cuerpo frágil. ¿Sabes qué es lo que más duele, Sofía? No es el hambre, no es el frío, es el desprecio. Es que me mires como si fuera un insecto, un problema que hay que resolver. Yo di la vida por mi hijo. Trabajé en 2 empleos para criarle sola después de que su padre se fuera. Pasé noches en vela cuando tenía fiebre. Vendí hasta mi alianza de boda para pagarle la universidad. Las lágrimas corrían por el rostro de doña Rosario, pero su voz salía firme. Y tú que cogiste a mi hijo, ya hecho, educado, trabajador exitoso. Tú no tuviste que hacer nada, solo recoger los frutos de lo que yo sembré, y me trataste como basura. Sofía abrió la boca para responder, pero no salió sonido. Diego miró a su esposa y vio por primera vez quién era realmente. No la mujer hermosa y carismática que conoció, sino alguien cruel, calculador, capaz de torturar a una anciana indefensa. ¿Sabes lo que vas a hacer ahora?, dijo con voz peligrosamente calmada. Vas a subir allí arriba, vas a recoger tus cosas, y vas a salir de mi casa. Mañana por la mañana mi abogado se pondrá en contacto contigo. ¿Me estás echando? Lo estoy haciendo por mi madre. Y ni siquiera es por ella, es por ti, por lo que hiciste, por lo que eres. Sofía miró alrededor, vio que estaba sola, sin aliados, cogió el bolso con rabia y se dirigió hacia la puerta. Pero antes de salir se giró una última vez. «Te arrepentirás de esto». «No», respondió Diego. «Ya me arrepiento. Me arrepiento de haber confiado en ti, de haberte elegido a ti en lugar de pasar tiempo con mi madre. Pero eso se acaba hoy». Cuando la puerta se cerró de golpe, Diego se sentó en el sofá junto a su madre y la abrazó con fuerza. Doña Rosario lloraba bajito, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Teresa se unió al abrazo y los 3 permanecieron así llorando juntos, lavando el dolor de 2 meses que parecieron una eternidad. Pero Diego sabía que aquello estaba lejos de terminar, porque cuando amaneciera y revisara las cuentas bancarias, descubriría que la pesadilla era mucho peor de lo que imaginaba. El dinero no estaba guardado, había desaparecido, y su destino le iba a hacer sentir ganas de hacer cosas que nunca pensó ser capaz. Amaneció y Diego no había pegado ojo. Pasó la noche entera junto a su madre, que finalmente dormía tranquila por primera vez en semanas. Observó su rostro relajado en el sueño y sintió que el pecho se le oprimía. ¿Cuántas noches habría pasado doña Rosario despierta, con hambre, con frío, con miedo? Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, se levantó con cuidado para no despertar a su madre y fue hasta el despacho.
Necesitaba ver los extractos bancarios, entender exactamente qué había hecho Sofía con el dinero. Encendió el ordenador y accedió a la cuenta que había creado exclusivamente para las transferencias mensuales a Rosario. Lo que vio en la pantalla le heló la sangre. En los últimos 2 meses las transferencias se habían realizado normalmente. 3.000 euros cada primero de mes, tal como siempre hacía. Pero el dinero no permanecía ni 24 horas. Era transferido inmediatamente a otra cuenta, una cuenta que él no conocía. Diego anotó el número de la cuenta y llamó a Eduardo Martín, su contador y amigo de toda la vida. Eran las 6 de la mañana, pero era una emergencia. Eduardo, necesito que rastrees una cuenta para mí ahora mismo. Media hora después, Eduardo envió la respuesta por mensaje. La cuenta estaba a nombre de Isabel Aguilar, la hermana de Sofía. Diego sintió que la rabia subía como lava. No bastaba con desviar el dinero de su madre. Sofía había involucrado a toda su familia en el esquema. Siguió investigando y descubrió que no era solo el dinero de Rosario. Sofía había abierto tarjetas de crédito a nombre de su suegra. Había hecho préstamos utilizando sus documentos como garantía. La deuda total se acercaba a los 80.000 euros. Diego se giró y vio a su madre de pie en la puerta del despacho, aún con la manta sobre los hombros. Parecía un pajarito frágil, demasiado pequeña en aquel tejido grueso. «Buenos días, mamá. ¿Has dormido bien?» «He dormido. Hacía tanto tiempo que no dormía bien». Se acercó despacio. «¿Qué estás haciendo?» «Investigando las cuentas. Mamá, necesito preguntarte una cosa. ¿Firmaste algún papel que Sofía te pidiera en los últimos meses?» Doña Rosario pensó unos segundos. «Sí, firmé. Dijo que era para renovar mi registro en el banco, que habían cambiado el sistema». Diego cerró los ojos intentando controlar la furia. «No era renovación de registro, mamá. Eran contratos de préstamo. Utilizó tus documentos para pedir dinero prestado». «¿Cuántos? 80.000 euros». Doña Rosario se llevó la mano al pecho, el rostro volviéndose aún más pálido. «Dios mío, no lo sabía, hijo. Me engañó». «Lo sé, mamá. La culpa no es tuya». Se levantó y guió a su madre hasta el sofá. «Quédate aquí. Voy a hacer café para los dos». En la cocina, mientras preparaba el café, Diego oyó sonar el timbre. Fue a abrir y encontró a un hombre de traje en la puerta, con un maletín ejecutivo en la mano. «Buenos días, Diego Mendoza». «Sí, soy yo. Soy el alguacil. Tengo una notificación para la señora Rosario Mendoza». El estómago de Diego se desplomó. ¿Notificación de qué? «Deuda impagada. La señora tiene 15 días para saldar el débito o sus bienes serán embargados». Diego cogió el papel y leyó rápidamente. Era un préstamo de 50.000 euros realizado hacía 6 semanas a nombre de Rosario. Firma reconocida ante notario. Diego reconoció la firma de su madre temblorosa, claramente hecha por alguien que estaba siendo presionado. «Gracias», dijo al alguacil y cerró la puerta. Volvió a la sala donde doña Rosario lo esperaba con ojos desorbitados de miedo. «Hijo, ¿qué era?» Se sentó junto a ella y tomó sus manos. «Mamá, ¿recuerdas haber ido a una notaría con Sofía?» «Sí, recuerdo. Dijo que necesitaba registrar unos documentos de la casa». «No eran documentos de la casa, era el reconocimiento de firma para un préstamo de 50.000 euros». Doña Rosario comenzó a llorar bajito. «No entiendo estas cosas, hijo. Ella dijo que era solo firmar, que era un procedimiento estándar. Me engañó». En ese momento Teresa llegó trayendo panes calientes y leche. Diego abrió la puerta y ella entró ya conociendo el camino de la cocina. «Traje desayuno para ustedes. Doña Rosario necesita comer bien ahora». Los tres se sentaron en la mesa de la cocina. Diego observó a su madre comer despacio, saboreando cada trozo de pan con aceite de oliva. Algo tan simple que nunca había apreciado antes. El placer de comer cuando se tiene hambre de verdad. «Teresa, dijo, ¿conoces a la hermana de Sofía, Isabel?» «La conozco. Venía aquí a menudo cuando tú estabas de viaje». Las dos se quedaban hablando en la habitación riendo alto. Teresa dudó. «No quiero hablar mal de nadie, por favor. Necesito saber». Se reían de doña Rosario. Una vez escuché a Isabel diciendo que los ancianos eran un peso muerto en la familia, que solo daban gastos. Sofía estuvo de acuerdo y dijo que estaba resolviendo el problema. Rosario dejó el pan a medio comer en el plato. Diego vio el dolor en sus ojos y sintió ganas de golpear la pared. «Hay más», continuó Teresa. «Isabel estaba abriendo una tienda de ropa.
Sofía dijo que iba a ayudar a financiarla porque finalmente había conseguido una buena fuente de ingresos. La pieza final del rompecabezas encajó. El dinero de doña Rosario estaba financiando el negocio de la cuñada. Diego tomó el móvil y llamó a Eduardo nuevamente. Eduardo, ¿puedes rastrear a dónde fue el dinero de la cuenta de Isabel? 15 minutos después llegó la respuesta. Transferencias a proveedores de ropa. Pago de alquiler de local comercial, reforma de tienda, todo documentado. Isabel había utilizado el dinero destinado a Rosario para montar un negocio lujoso en el centro comercial más caro de la ciudad. Diego se levantó de la mesa con tanta fuerza que la silla casi cayó. Voy a resolver esto ahora mismo. Hijo, ¿a dónde vas? Al centro comercial El Corte Inglés. Voy a tener una pequeña charla con Isabel. Diego, no hagas nada de lo que puedas arrepentirte después. Se detuvo y miró a su madre. Incluso después de todo lo que había pasado, doña Rosario seguía preocupándose por él. Aún tenía bondad en el corazón. Volvió y besó su frente. No haré nada incorrecto, mamá. Solo voy a buscar lo que es tuyo por derecho. Llegó al centro comercial media hora después. La tienda de Isabel estaba en el segundo piso, justo en medio del pasillo principal. Escaparates enormes, decoración, cara, ropa de marca, todo pagado con el dinero que debería estar alimentando a su madre. Entró y encontró a Isabel en la caja, toda producida, atendiendo a una clienta. Cuando vio a Diego, la sonrisa falsa se formó en su rostro. Diego, qué sorpresa, ¿has venido a conocer mi tienda? Él esperó a que la clienta saliera y se acercó al mostrador. He venido a saber cuánto del dinero de mi madre has utilizado para abrir este lugar. La sonrisa de Isabel desapareció. No sé de qué estás hablando. Noté. Sacó el móvil del bolsillo y mostró los extractos bancarios. 100.000 euros transferidos de la cuenta de mi madre a la tuya en los últimos 2 meses. Cada céntimo utilizado aquí en esta tienda. Isabel cruzó los brazos, la máscara de falsedad cayendo. Tu madre no necesitaba todo ese dinero. No hace nada, solo está en casa. ¿No hace nada? La voz de Diego salió peligrosamente baja. Mi madre estaba recogiendo comida de la basura mientras tú comprabas percheros para ropa cara. Qué dramática. Sofía ya me avisó que exagera todo. Exagera. Dio un paso adelante. ¿Quieres ver fotos? ¿Quieres ver a mi madre pesando 45 kilos porque pasó 2 meses siendo privada de comida? Una empleada que estaba organizando ropa al fondo de la tienda se detuvo para escuchar. Otros clientes comenzaron a notar la discusión. «Baja la voz», susurró Isabel. «Estás montando una escena». «Quiero montar una escena». Diego no bajó la voz, al contrario. «Quiero que todo el mundo sepa que esta tienda fue construida con dinero robado a una señora de 70 años que pasó hambre por culpa de ustedes». La gente se detuvo en el pasillo del centro comercial. Teléfonos móviles se levantaron. Alguien empezó a grabar. Isabel se puso roja de ira y vergüenza. «No tienes pruebas de nada». «¿No tengo?» Sacó la carpeta que había traído. «Tengo extractos bancarios. Tengo contratos de préstamo falsificados. Tengo testimonios de testigos y tengo abogados esperando para denunciarte a ti y a tu hermana por apropiación indebida y maltrato». Isabel intentó mantener la compostura, pero la voz le salió temblorosa. «Diego, vamos a hablar con calma. ¿Podemos resolver esto?» «Ya está resuelto. Tienes 48 horas para devolver cada céntimo. O presento la denuncia y explicas a la policía de dónde salió el dinero para abrir esta tienda». Se giró para salir, pero se detuvo y miró atrás una última vez. Isabel, mi madre vale más que toda esta ropa junta. Vale más que este centro comercial entero. Y si tuvieras un mínimo de carácter lo sabrías. Salió de la tienda bajo la mirada de todos. Algunas personas aplaudieron, otras continuaron grabando. A Diego no le importaba que se viralizara, que todo el mundo supiera lo que aquellas dos habían hecho. En el camino de vuelta a casa, Eduardo llamó. «Diego, he conseguido más información. Necesitas sentarte antes de oír esto». «Habla». «Sofía no solo desvió el dinero de tu madre, abrió una cuenta en Suiza a su nombre. Hay más de 200.000 euros transferidos allí». Diego casi pierde el control del coche. «¿200.000? ¿Cómo consiguió desviar tanto sin que yo me diera cuenta?» «Y hay más», continuó Eduardo. «Estaba planeando salir del país. Ya había comprado pasaje a Portugal para la semana que viene. Así que ese era el plan, robar todo y huir. Dejar a doña Rosario sola, endeudada, sin nadie.
y él probablemente solo lo descubriría cuando ya fuera demasiado tarde. Pero había un detalle que Sofía no sabía. Diego tenía conexiones, tenía recursos, y ahora tenía una misión. Ya no se trataba solo de recuperar el dinero, se trataba de justicia, de garantizar que aquellas dos nunca más pudieran hacer esto a nadie. Cuando llegó a casa, encontró a doña Rosario en la cocina con Teresa haciendo bizcocho. El olor a vainilla inundaba la casa. Su madre sonreía mientras removía la masa, y Diego se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no veía aquella sonrisa. Ella lo miró, y la sonrisa disminuyó un poco. ¿Conseguiste resolver algo, hijo? Todavía no, mamá, pero lo conseguiré. Lo que no le contó fue que la resolución sería mucho mayor de lo que ella imaginaba, porque cuando abriera el sobre que había llegado por correo aquella mañana y descubriera el contenido, se daría cuenta de que Sofía no había robado solo dinero, había robado algo mucho más precioso. Y cuando doña Rosario lo supiera, el corazón que ya estaba partido se haría pedazos. El sobre estaba encima de la mesa, papel marrón sin remitente, solo la dirección de Diego escrita a mano. Había llegado por correo esa mañana mientras él estaba en el centro comercial. Doña Rosario estaba en la cocina terminando el bizcocho con Teresa. Las dos conversaban bajito, cómodas en compañía una de la otra. Diego cogió el sobre y fue al despacho. Algo dentro de él le decía que el contenido no era bueno. Lo abrió con cuidado y sacó los papeles. Eran documentos oficiales, sellos de notaría, firmas reconocidas. Comenzó a leer y sintió que el suelo desaparecía. Era una escritura de transferencia de propiedad. La casa donde él había crecido, donde su madre vivía desde hacía más de 40 años, estaba siendo transferida a nombre de Sofía. Fecha de la firma 3 semanas atrás. Firma de doña Rosario en el documento. La firma estaba demasiado temblorosa, forzada, como si alguien hubiera sujetado su mano o falsificado. Junto con la escritura había una carta. Era de Javier López, el vecino. Diego, pensé que debías saberlo. Vi cuando Sofía llevó a tu madre a la notaría hace unas semanas. Doña Rosario estaba llorando, diciendo que no quería firmar. Sofía le agarró del brazo y prácticamente la obligó a entrar. Me preocupé y conseguí sacar copia de los documentos con la escribana, que es mi prima. Javier. Diego se sujetó a la mesa para no caer. Sofía había robado la casa de su madre, el único lugar que doña Rosario consideraba realmente suyo. La puerta del despacho se abrió. Doña Rosario apareció con un trozo de bizcocho en un plato. Te traje esto, hijo. Está calientito. Él escondió los papeles rápidamente, pero no fue lo suficientemente rápido. Doña Rosario vio los documentos de la notaría. El plato casi se cae. ¿Qué es eso? No había forma de ocultarlo. Mamá, siéntate aquí. Ella se sentó despacio, las manos temblando. Diego colocó la escritura delante de ella. Doña Rosario leyó en silencio. Cuando terminó, se quedó quieta mirando el papel. La casa. Su voz salió tan baja que apenas se podía oír. Se llevó mi casa. Intentó llevársela, mamá, pero esto no vale nada. La firma fue forzada. Cualquier juez la anulará. Doña Rosario negó con la cabeza. Recuerdo aquel día. Dijo que necesitábamos renovar el registro en el ayuntamiento, que era obligatorio, que habría multa. Yo tenía tanto miedo de causar problemas que firmé. Las lágrimas corrían. Esta casa es todo lo que tengo, Diego. Es donde naciste, donde tu padre plantó el limonero. Es donde guardé cada recuerdo nuestro. Diego se arrodilló y sujetó sus manos. Nadie va a quitarte esta casa. Te lo prometo. ¿Cómo puede alguien ser tan malo? Tan malo como para querer quitar el techo de la cabeza de una anciana. Sonó el timbre. Diego fue a abrir y encontró a un grupo de vecinos en la puerta. Carmen, Maite, Javier, Paloma y unos 5 más que él conocía, todos con expresión seria. Diego, ¿podemos pasar? Necesitamos hablar. Se acomodaron en la sala. Doña Rosario vino de la cocina secándose las lágrimas. Teresa apareció también. Javier dio un paso adelante. Necesitamos contarte algo que descubrimos esta mañana. ¿Qué? Paloma respondió. Sofía no le hizo esto solo a doña Rosario. El estómago de Diego se hundió. ¿Qué quieres decir? La semana pasada doña Mercedes descubrió que su nieta había desviado el dinero de su pensión. Usó el mismo método. Dijo que iba a administrarlo, pero se lo gastó todo. Carmen continuó. Y no fue solo ella.
El señor Gerardo también pasó por esto con su hijo y doña Rosa con su sobrina. ¿Hay más gente en la misma situación? Sí, confirmó Javier. ¿Y sabes cómo lo descubrimos? Sofía estaba dando consultoría. ¿Consultoría? Enseñaba a otras personas cómo administrar el dinero de los ancianos. Cobraba por ello. Hacía reuniones en un salón alquilado. Lo llamaba gestión financiera familiar. Doña Rosario se llevó la mano a la boca horrorizada. Sofía había transformado su sufrimiento en un negocio. Maite sacó el móvil. Conseguí entrar en su grupo de WhatsApp. Mira los mensajes. Diego leyó las capturas de pantalla. Bloquea el número de la madre en el teléfono del hijo. Difunde que tiene problemas de memoria. Toma el control de la cuenta bancaria primero, después vea por los bienes. Crueldad planificada, sistematizada, vendida como producto. ¿A cuántas personas les hizo esto?, preguntó Diego. Al menos a 15 familias aquí en la zona, respondió Javier. 15 ancianos pasando por lo mismo que su madre. Carmen asintió. Y probablemente hay más. Doña Rosario se levantó despacio. Todos la miraron. Aunque delgada, frágil, había una nueva fuerza en sus ojos. Tenemos que hacer algo. No se trata solo de mí, se trata de todas esas personas, todos esos padres y madres sufriendo en silencio. Mamá, no, dijo Diego. Ella miró a cada vecino. Me quedé callada, me avergoncé. Pensé que iba a destruir tu vida, a causar problemas y casi lo perdí todo por eso. Las lágrimas volvieron, pero la voz no falló. Pero no puedo permitir que otras madres pasen por lo que yo pasé. No puedo permitir que otros hijos descubran demasiado tarde. Diego sintió que el pecho se le oprimía de orgullo. La mujer fuerte que lo había criado sola estaba regresando. ¿Qué quieres hacer, mamá? Doña Rosario respiró hondo. Quiero denunciar. Quiero que todo el mundo sepa lo que nos hizo a nosotros y a todas esas familias. Quiero que esto no vuelva a pasar nunca. Los vecinos aplaudieron. Primero despacio, después más fuerte. Carmen lloraba. Maite abrazó a Rosario. Javier se acercó a Diego. Tu madre es una guerrera. Siempre lo ha sido. Lo sé. Solo tardé demasiado en recordarlo. Paloma se levantó. No estáis solos. Todo el barrio está aquí. Vamos a juntar a todas las víctimas, todos los testimonios, todas las pruebas y vamos a hacer que esa mujer pague. Durante las horas siguientes, la casa se convirtió en un centro de operaciones. Vecinos traían información, documentos, historias. Cada relato más impactante que el anterior. Ancianos que lo habían perdido todo, familias destruidas. Teresa hacía café sin parar. Doña Rosario escuchaba cada historia sosteniendo la mano de cada víctima. Diego lo anotaba todo organizando las pruebas. Cuando anocheció había más de 20 personas en la casa. Algunas traían comida, otras documentos, todas traían esperanza. Doña Rosario estaba en la cocina cuando Diego la llamó. Él estaba en el despacho con Eduardo, que había venido personalmente. Mamá, Eduardo ha descubierto algo. Eduardo mostró la tablet. Conseguí acceder a los registros de la notaría. La firma de usted en la escritura no coincide con las otras archivadas, es una falsificación. Doña Rosario respiró aliviada. Entonces la casa sigue siendo mía. Sigue siéndolo, confirmó Eduardo. Y con esta prueba podemos denunciar a Sofía por falsificación. Es un caso para la policía. Diego miró por la ventana. Fuera los vecinos conversaban alrededor del limonero unidos, decididos, listos para luchar. Aquello era más que una pelea personal. Se trataba de proteger a quienes no podían protegerse solos. Doña Rosario tomó la mano de su hijo. ¿Crees que lo conseguiremos? Él sonrió por primera vez en días. Mamá, contigo a mi lado podemos conseguir cualquier cosa. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que al día siguiente, cuando saliera el sol, una sorpresa les estaría esperando. Una sorpresa que iba a transformar aquella lucha personal en una batalla mucho mayor, porque la historia se había filtrado en las redes sociales y toda España estaba viéndola y queriendo justicia. El sol salió diferente aquella mañana. Diego despertó con el móvil explotando de notificaciones, mensajes, llamadas, correos electrónicos. Cogió el aparato confundido y vio decenas de etiquetas en redes sociales. Alguien había grabado su enfrentamiento con Isabel en el centro comercial y lo había publicado en Internet. El video ya tenía más de 2 millones de visualizaciones. Los comentarios eran miles. Esto le ocurre a mi abuela también. Mi padre pasa por lo mismo. Necesitamos proteger a nuestros mayores.
La historia se había viralizado durante la noche. Fue hasta la cocina y encontró a doña Rosario ya despierta sentada a la mesa con una taza de café en las manos. Miraba por la ventana con una expresión tranquila que él no veía desde hacía mucho tiempo. «Buenos días, mamá». Ella sonrió, una sonrisa verdadera que llegaba a los ojos. «Buenos días, hijo mío». Diego se sentó a su lado. La historia se ha filtrado, está en las redes sociales. Mucha gente está hablando de esto. Doña Rosario asintió despacio. «Lo sé, Carmen me llamó tempranito contándomelo. Dijo que todo el mundo está comentando». «¿Estás bien con eso?» Ella tomó su mano. «Lo estoy. ¿Sabes por qué? Porque si mi historia ayuda a una persona a no pasar por lo que yo pasé, entonces habrá merecido la pena». Diego sintió que el pecho se le oprimía. La fuerza de aquella mujer era algo que había olvidado admirar en los últimos años. «Mamá, hay algo que quería hacer hoy». «¿Qué, Mu?» «Quería que hiciéramos aquella tarta de chocolate que me enseñabas cuando era niño. Hace años que no comemos esa tarta». Los ojos de doña Rosario se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas buenas. «La tarta de tu padre, esa misma. Me encantaría, hijo». Pasaron la mañana en la cocina. Doña Rosario iba dictando la receta de memoria mientras Diego mezclaba los ingredientes. Ella reía cuando él erraba la proporción del chocolate. Corregía cuando batía demasiado la masa. Era como volver en el tiempo cuando la vida era más simple y el amor se medía en cucharadas de azúcar y abrazos apretados. «¿Sabes, hijo?», dijo doña Rosario mientras ponían la tarta en el horno. «Descubrí algo en estos 2 meses». «¿Qué, mamá?» «Que el peor tipo de hambre no es de comida, es de abrazo, es de conversación, es de sentir que a alguien le importas». La frase quedó suspendida en el aire. Diego sintió que las palabras le llegaban al corazón como flechas. Tenía razón. Todo aquel tiempo él había enviado dinero creyendo que era suficiente cuando todo lo que su madre quería era tenerle presente. «Te fallé, mamá». Doña Rosario sujetó su rostro con las 2 manos. «No fallaste. Estabas construyendo tu vida. Lo entiendo. Siempre lo entendí. Pero yo debería haberme dado cuenta. Hijo, escúchame». Su voz salió firme. «Yo sabía que algo iba mal. Sabía que Sofía estaba haciendo cosas malas, pero elegí no contártelo». Diego abrió los ojos de par en par. «¿Cómo te veía tan feliz en tu matrimonio, tan concentrado en el trabajo, realizando los sueños que siempre tuviste? ¿Cómo iba a destruir eso? ¿Cómo iba a ponerte en contra de tu esposa? Preferí sufrir callada y dejarte vivir tu vida». Las lágrimas corrían por su rostro. «Ahora veo que fue egoísta por mi parte. Pensé que siendo fuerte, aguantando todo sola, te estaba protegiendo, pero en realidad solo me estaba haciendo daño y alejándote». Diego abrazó a su madre con fuerza. Los dos lloraron allí abrazados en medio de la cocina mientras el olor a tarta de chocolate empezaba a inundar la casa. En aquel momento sonó el timbre. Diego fue a abrir y se quedó paralizado. Era Sofía, pero no la Sofía arrogante y confiada que había salido de casa 2 días atrás. Esta Sofía tenía los ojos hinchados de llorar, ropa arrugada, pelo despeinado. «Diego, necesito hablar contigo». «No hay nada que hablar, por favor. Solo 5 minutos». Iba a cerrar la puerta, pero doña Rosario apareció detrás de él. «Déjala entrar, hijo». «Mamá, no. Necesita hablar y yo necesito escuchar». Sofía entró con pasos vacilantes. Se detuvo en la sala sin saber dónde sentarse. Doña Rosario indicó el sofá y las dos quedaron frente a frente. Diego permaneció de pie, brazos cruzados, vigilando. «Doña Rosario», comenzó Sofía con la voz temblando. «He venido a pedir perdón». «¿Perdón?», Diego explotó. «Después de todo lo que hiciste. Déjala hablar, hijo». Sofía respiró hondo. «Sé que no hay disculpa para lo que hice. Sé que fui cruel, calculadora, terrible. Pero necesito que entienda una cosa. No estoy pidiendo que olviden. Solo quiero explicar». Doña Rosario asintió. «Estoy escuchando. Crecí sin tener nada. Mi madre trabajaba en 3 empleos para mantener a Isabel y a mí. Dormíamos con hambre, usábamos ropa vieja, nos humillaban en la escuela. Me prometí a mí misma que cuando creciera nunca más pasaría necesidades». Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía. «Cuando conocí a Diego vi una oportunidad, la oportunidad de tener la vida que siempre soñé. Pero no fue solo interés. Lo amé de verdad al principio, pero con el tiempo el miedo volvió. Miedo a perderlo todo, a volver a ser pobre, a no tener seguridad».
y por eso torturaste a mi madre. Diego estaba rojo de ira. No tiene lógica, lo sé, pero en mi cabeza distorsionada pensé que cuanto más dinero juntara, más segura estaría. Y doña Rosario, ella representaba todo lo que yo tenía miedo de convertirme. Una anciana sola, dependiente, sin nada. Doña Rosario escuchaba en silencio, los ojos fijos en Sofía. Proyecté mi miedo en ella, continuó Sofía. Cada vez que miraba a doña Rosario veía a mi madre, veía el futuro que yo no quería. Y en vez de sentir compasión sentí rabia. Rabia de que ella te tuviera a ti, Diego, de que tú cuidaras de ella, mientras mi madre pasó la vida entera luchando sola. Tu madre, susurró doña Rosario. Falleció hace 3 años, sola en un hospital público. Yo estaba viajando y no llegué a tiempo para despedirme. Desde entonces algo se rompió dentro de mí. El silencio cayó pesado en la sala. Diego no sabía qué sentir. Rabia, pena, las dos cosas a la vez. Doña Rosario se levantó despacio y se acercó a Sofía. Para sorpresa de todos, se arrodilló frente a ella, quedando a la altura de sus ojos. Sofía, mírame. Ella levantó los ojos enrojecidos. Te perdono. ¿Qué? Diego y Sofía hablaron al mismo tiempo. Te perdono no porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz. Merezco no llevar rabia en el corazón. Y tú necesitas buscar ayuda, necesitas sanar ese dolor que cargas antes de que destruya tu vida por completo. Sofía se desmoronó llorando en los hombros de doña Rosario. La mujer a la que había torturado durante 2 meses estaba allí ofreciéndole el perdón que no merecía. Pero doña Rosario dijo, alejándose y volviendo a ponerse de pie: perdonar no significa olvidar. Devolverás cada céntimo, responderás por tus actos y aprenderás que el dolor no se trata con más dolor. Sofía asintió entre sollozos. Ya he empezado a transferir el dinero de vuelta. Isabel también. Ha vendido el stock de la tienda. Todo será devuelto. Diego revisó el móvil. Eduardo había enviado un mensaje minutos atrás. Transferencia de 120.000 euros recibida en la cuenta de su madre. Era verdad. El dinero estaba volviendo. ¿Y la casa, Ni? Preguntó doña Rosario. Ya firmé la reversión de la escritura. La casa nunca dejó de ser suya en realidad. La notaría lo confirmará hoy mismo. Sofía se levantó y miró a Diego. Me voy. Volveré a mi ciudad, comenzaré de nuevo lejos, pero quiero que sepan que lo siento de verdad. Fue hasta la puerta y se detuvo. Doña Rosario, usted es más fuerte de lo que yo jamás seré, más fuerte que cualquier persona que he conocido, y tiene la suerte de tener un hijo que la ama tanto. Cuando la puerta se cerró, Diego abrazó a su madre. ¿Por qué la has perdonado? Porque, hijo, el rencor es un peso que solo lastima a quien lo carga. Y yo ya he cargado demasiado peso en estos 2 meses. Ahora quiero vivir ligera. El olor a tarta quemándose les hizo correr a la cocina. Diego abrió el horno y la tarta estaba perfecta, dorada, exactamente como él recordaba de su infancia. Doña Rosario cortó un trozo aún caliente y se lo ofreció a su hijo. Él mordió y sintió que venían las lágrimas. Era el sabor de la infancia, el sabor de casa, el sabor del amor. Está perfecta, mamá. Como tú, hijo mío, perfecta tal como eres. Estaban terminando de comer cuando sonó el timbre nuevamente. Diego fue a abrir y encontró a una mujer con cámara y micrófono y detrás de ella una furgoneta de TV. Diego Mendoza, soy Mercedes Fuentes de Telecinco. El video del centro comercial se ha viralizado. Toda España quiere escuchar su historia. ¿Podemos hablar? Diego miró hacia atrás. Doña Rosario estaba en la puerta de la cocina, el delantal manchado de chocolate, una sonrisa tímida en el rostro. Ella asintió. Era hora de transformar el dolor en propósito. Era hora de hacer que la voz de doña Rosario resonara por todo el país. Porque si una madre había sufrido en silencio, ¿cuántas otras estaban sufriendo también? Me disculpo por la confusión. Entiendo que necesitas la parte 3 con aproximadamente 7.000 palabras. A continuación, continuaré con la historia. La entrevista salió al aire un jueves por la noche en horario de máxima audiencia. Diego y doña Rosario se sentaron uno al lado del otro en el plató, las luces cálidas de la televisión, haciendo que el rostro de ella brillara de forma diferente. Ya no era el rostro abatido de semanas atrás, era el rostro de alguien que había sobrevivido y estaba lista para contar su historia. Mercedes Fuentes, la presentadora, comenzó con voz suave. «Doña Rosario, ¿puede contar a toda España lo que vivió en los últimos 2 meses?» Doña Rosario respiró hondo.
Diego sostuvo su mano por debajo de la mesa dándole fuerzas. Y entonces ella comenzó a hablar sin vergüenza, sin ocultar nada. Contó sobre el hambre, sobre pedir comida a los vecinos, sobre recoger restos en la basura, sobre dormir encerrada en su propia habitación. La cámara se centró en su rostro mientras hablaba, captando cada lágrima, cada pausa para respirar, cada temblor en la voz. En toda España millones de personas dejaron lo que estaban haciendo para verla. Y lo peor, dijo doña Rosario con la voz quebrándose, no era pasar hambre en el cuerpo, era pasar hambre de abrazo, era sentirme invisible en mi propia casa, era pensar que no tenía valor, que era una carga que sería mejor para todos si simplemente desapareciera. Mercedes se limpió sus propias lágrimas. ¿Y qué les diría a otras madres y padres que puedan estar pasando por la misma situación ahora? Doña Rosario miró directamente a la cámara. No se queden callados, no tengan vergüenza, no crean que están protegiendo a sus hijos, ocultando el sufrimiento. Hablar es el primer paso para liberarse. Y para vosotros, hijos e hijas que estáis viendo esto, llamad a vuestros padres hoy. No mañana. Hoy una llamada telefónica puede salvar una vida. El programa explotó en las redes sociales. En 15 minutos era el tema más comentado del país. No porque fuera escándalo o cotilleo, sino porque tocaba una herida que millones de familias llevaban en silencio. Cuando salieron del estudio 2 horas después, el móvil de Diego estaba inundado de mensajes, pero uno en particular llamó su atención. Era del alcalde de Madrid. Señor Mendoza, vi la entrevista. Me gustaría hablar sobre un proyecto. ¿Podemos reunirnos mañana? A la mañana siguiente, Diego y doña Rosario fueron al ayuntamiento. El alcalde Alejandro Núñez los recibió personalmente con un apretón de manos firme y ojos sinceros. Doña Rosario, su historia ha tocado a millones de personas y me ha tocado a mí también. Mi propia madre pasó por una situación parecida antes de fallecer. Yo no me daba cuenta entonces. Hizo una pausa emocionado. No quiero que otras familias pasen por lo que usted pasó. Tengo una propuesta. Mostró el proyecto en el ordenador. Un centro de acogida para ancianos en situación de vulnerabilidad. Un lugar donde pudieran denunciar malos tratos de forma segura, recibir apoyo psicológico, jurídico y social. Y en el centro del proyecto, en grandes letras, Centro de Apoyo Doña Rosario. Doña Rosario se llevó la mano al pecho. En mi nombre, no solo en su nombre, usted sería la coordinadora. ¿Quién mejor para ayudar a otros ancianos que alguien que ha pasado por lo mismo? Diego vio los ojos de su madre brillar de una forma que no veía desde hacía años. No era solo emoción, era propósito, era sentido. Acepto. Mientras el proyecto del centro avanzaba, la batalla legal contra Sofía e Isabel apenas comenzaba. Diego contrató al mejor abogado especializado en delitos financieros que pudo encontrar, Carlos Montalvo. Lo primero que vamos a hacer, explicó Carlos en la primera reunión, es presentar una denuncia formal por apropiación indebida, falsificación de documentos, estafa y maltrato a persona vulnerable. Doña Rosario escuchaba en silencio sentada en el sofá de la sala. Teresa le sostenía la mano dándole apoyo. El proceso no será fácil ni rápido, continuó Carlos. Debemos estar preparados para que se defiendan con todo lo que tengan. No importa cuánto tiempo lleve, respondió Diego. Quiero justicia no solo para mi madre, sino para todas las víctimas. Carlos asintió. He revisado los documentos que me enviaste. El caso es sólido. La falsificación en la escritura de la casa es evidente, los desvíos de dinero están documentados y tenemos testimonios de múltiples testigos. Además, el grupo de WhatsApp donde enseñaban a defraudar ancianos es una prueba contundente. ¿Qué pasa con las otras víctimas?, preguntó doña Rosario. Su voz sonaba más fuerte que en semanas anteriores, como si hubiera recuperado parte de su antigua fortaleza. Estamos trabajando con ellas, respondió Carlos. Hasta ahora 12 familias han accedido a presentar denuncia. Estamos acumulando evidencia y coordinando testimonios. Queremos construir un caso irrefutable. Una semana después de la entrevista televisiva, llegó la primera citación judicial. Sofía e Isabel debían comparecer ante el juez para una audiencia preliminar. El caso había despertado tanto interés que se asignó un juzgado especial. La noche antes de la audiencia, Diego encontró a su madre sentada en el patio bajo el limonero mirando las estrellas. Se sentó a su lado en silencio, simplemente acompañándola. Estoy nerviosa por mañana, confesó doña Rosario después de un rato.
Es normal, mamá. Pero recuerda que no estarás sola. Estaré contigo en cada paso. Ella tomó su mano y la apretó suavemente. No es miedo lo que siento, hijo. Es algo más complicado. Parte de mí quiere justicia, quiere ver a esas mujeres pagar por lo que hicieron, no solo a mí, sino a tantos otros. Pero otra parte... ¿Qué? Otra parte de mí se pregunta si la venganza es el camino correcto. Las perdoné, ¿recuerdas? Y ahora me pregunto si eso fue sincero o solo palabras vacías. Diego reflexionó sobre lo que su madre decía. Era una de las cosas que más admiraba de ella, su capacidad para ver más allá del dolor, para considerar dimensiones que a la mayoría les pasarían desapercibidas. Mamá, buscar justicia no contradice el perdón. Perdonaste porque no querías cargar con el rencor y eso es sabio. Pero la justicia no es venganza, es poner las cosas en su sitio, es proteger a otros que podrían ser víctimas en el futuro. Doña Rosario sonrió débilmente. Siempre fuiste un niño reflexivo. Ahora eres un hombre sabio. El día de la audiencia llegó. El juzgado estaba lleno no solo de periodistas, sino también de vecinos del barrio y familiares de otras víctimas. Sofía e Isabel llegaron escoltadas por su abogado, un hombre de traje caro y expresión confiada. Intentaron evitar las cámaras, pero era imposible escapar de los flashes y preguntas. Doña Rosario entró con la cabeza alta, sosteniendo el brazo de Diego. A pesar de su delgadez, se movía con una dignidad que imponía respeto. Teresa, Carmen y Maite lo seguían junto con el abogado Carlos. La jueza María Santoña, conocida por su firmeza en casos de abuso a personas vulnerables, presidía la audiencia. Después de escuchar los alegatos iniciales, miró directamente a Sofía e Isabel. Las acusaciones son extremadamente graves. Falsificación de documentos, apropiación indebida, estafa organizada, maltrato a personas vulnerables. ¿Cómo se declaran? El abogado de Sofía se levantó. Mis clientas se declaran no culpables, señoría. Consideramos que este caso es una exageración mediática motivada por conflictos familiares. La señora Mendoza tenía problemas de memoria y confusión, como podremos demostrar. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Diego sintió que la sangre le hervía, pero doña Rosario apretó su mano calmándolo. Abogado, dijo la jueza con voz severa, le advierto que presentar falsas alegaciones sobre la capacidad mental de la demandante cuando los informes médicos indican lo contrario puede considerarse un intento de obstrucción a la justicia. Carlos Montalvo se levantó entonces y presentó un sobre. Señoría, solicito permiso para presentar evidencia adicional. Estos son registros bancarios que demuestran que las acusadas no solo desviaron fondos de doña Rosario, sino de al menos 14 ancianos más. Además, tenemos captura de pantallas del grupo de WhatsApp, donde enseñaban a otros a cometer los mismos delitos. La jueza revisó los documentos detenidamente. Su expresión se endurecía a medida que leía. Esto es repugnante, murmuró, olvidando por un momento la formalidad judicial. Se recompuso y miró a Sofía e Isabel, que palidecían notablemente. Dados los riesgos de fuga evidenciados por la compra de billetes de avión a Portugal y la gravedad de los cargos, decreto prisión preventiva para ambas acusadas hasta la celebración del juicio. Se fija una fianza de 200.000 euros para cada una. El abogado defensor protestó, pero la decisión era firme. Sofía miró a Diego y doña Rosario mientras los guardias se la llevaban. No había ya arrogancia en su mirada, solo miedo, y quizás, aunque Diego no estaba seguro, arrepentimiento genuino. Al salir del juzgado, una multitud esperaba. Ancianos con sus familias, algunos con carteles de apoyo, otros simplemente queriendo ver a la mujer que se había convertido en símbolo de resistencia contra el abuso. Doña Rosario se detuvo un momento, abrumada por la atención. No esperaba esto, susurró a Diego. Una mujer mayor se acercó con paso vacilante. Tendría unos 75 años y se apoyaba en un bastón. Se detuvo frente a doña Rosario y sin decir palabra la abrazó. Pronto otras personas se unieron formando un círculo protector alrededor de ella. Gracias, dijo la mujer del bastón cuando finalmente se separó. Gracias por dar voz a los que hemos estado callados demasiado tiempo. 3 meses pasaron. El centro Doña Rosario fue inaugurado en una mañana de sábado soleada. Cientos de personas aparecieron, vecinos del barrio, víctimas que se habían manifestado tras la entrevista a autoridades, prensa, pero sobre todo otros ancianos que necesitaban ayuda. El edificio cedido por el ayuntamiento había sido completamente renovado.
espacios luminosos acogedores diseñados pensando en la comodidad y dignidad de los mayores. Había una sala de asesoría legal, otra de apoyo psicológico, espacios para talleres y una gran cocina comunitaria donde se organizarían comidas compartidas. Doña Rosario cortó la cinta roja con manos que antes temblaban de hambre, ahora firmes de propósito. Cuando la multitud aplaudió, Diego vio lágrimas corriendo por el rostro de su madre, pero esta vez eran lágrimas de alegría, de realización, de saber que su dolor no había sido en vano. «No puedo creer que estemos aquí», dijo doña Rosario mientras recorrían las instalaciones. «Hace solo unos meses estaba recogiendo comida de la basura y ahora…» Su voz se quebró por la emoción. Diego la abrazó con fuerza. «Y ahora estás cambiando vidas, mamá. Estás transformando tu dolor en esperanza para otros». El primer mes de funcionamiento, el centro atendió a 120 casos, 120 ancianos que estaban sufriendo en silencio y finalmente encontraron voz. Diego creó un fondo permanente para mantener el proyecto funcionando. La mitad del dinero recuperado de Sofía fue directamente allí. Teresa volvió a trabajar, pero no como empleada, sino como asistente personal de doña Rosario en el centro. Las dos se convirtieron en un dúo inseparable, visitando familias, escuchando historias, ofreciendo ayuda. Los vecinos que habían ayudado a doña Rosario se convirtieron en voluntarios. Carmen daba clases de artesanía para los ancianos. Maite enseñaba recetas en la cocina comunitaria. Javier ayudaba con la parte jurídica utilizando los contactos que tenía para agilizar procesos. Un martes por la tarde, doña Rosario estaba en el centro cuando llegó una señora de unos 80 años. Delgada, asustada, con las mismas marcas de sufrimiento que Rosario había llevado. «Me llamo Elena», dijo con voz temblorosa. «Vi su entrevista en la televisión. Mi nieto, él está haciendo conmigo lo que hicieron con usted». Doña Rosario tomó su mano. «Ya no está sola, Elena. Aquí tiene familia». Y allí, en aquel abrazo, doña Rosario entendió el verdadero sentido de todo lo que había pasado. No era solo sobre ella, nunca lo fue. Era sobre transformar dolor en sanación. Era sobre usar la propia herida para sanar la herida del otro. El día del juicio contra Sofía e Isabel llegó 6 meses después de la denuncia inicial. El caso había ganado tanta atención nacional que fue trasladado a la Audiencia Nacional. La Fiscalía había ampliado los cargos, incluyendo delitos de organización criminal, ya que se habían descubierto más ramificaciones del esquema. Diego y doña Rosario llegaron temprano al tribunal. El abogado Carlos les había preparado para un día difícil. Sofía e Isabel habían contratado a un bufete prestigioso de Madrid, conocido por su agresividad en los tribunales. «Intentarán desacreditar tu testimonio, mamá», le advirtió Diego. «Tratarán de hacerte parecer confusa o incoherente». Doña Rosario asintió serena. «No estoy preocupada por eso, hijo. La verdad es sencilla y clara. Solo tengo que contarla tal como ocurrió». La sala del tribunal estaba abarrotada. Medios de comunicación público y, lo más importante, las otras víctimas y sus familias. Sofía e Isabel entraron escoltadas, vestidas con ropa sobria, muy diferente de los atuendos lujosos que solían llevar. 6 meses en prisión preventiva habían dejado su marca. El juicio comenzó con la declaración del fiscal detallando los cargos y presentando la evidencia recopilada. Documentos bancarios, grabaciones, testimonios, incluso el diario de doña Rosario. Cuando llegó el momento de que doña Rosario subiera al estrado, un silencio expectante cayó sobre la sala. Caminó lentamente, pero con seguridad tomó asiento y miró al tribunal con dignidad. Diego nunca se había sentido tan orgulloso. «Señora Mendoza», comenzó el fiscal, «¿puede contarnos cómo comenzó todo esto?» Con voz clara y firme, doña Rosario relató su experiencia. El control gradual de Sofía sobre sus finanzas, el aislamiento, las mentiras a los vecinos sobre su estado mental, el hambre, la humillación. No dramatizó ni exageró. No necesitaba hacerlo. La verdad desnuda era suficientemente impactante. «¿Y por qué no se lo contó a su hijo?», preguntó el fiscal. «Porque pensé que estaba protegiendo su felicidad», respondió doña Rosario con sencillez. «Creía que era mi deber como madre sufrir en silencio para que él pudiera tener un buen matrimonio. Ahora veo que ese sacrificio no era necesario ni saludable». El abogado defensor se levantó para el contrainterrogatorio adoptando un tono condescendiente. «Doña Rosario, no es cierto que usted tiene problemas de memoria, que a veces confunde hechos y fechas». Doña Rosario lo miró directamente sin intimidarse.
A mis 70 años mi memoria está perfectamente intacta, como podrán confirmar los médicos que me han examinado para este juicio. Recuerdo con total claridad cada día de hambre, cada humillación, cada mentira. Lo recuerdo todo. El abogado cambió de estrategia. ¿No es verdad que usted siempre desaprobó el matrimonio de su hijo, que sentía celos de la relación entre Sofía y Diego? Un murmullo de indignación recorrió la sala. El juez llamó al orden. Diego apretaba los puños bajo la mesa. ¿Cómo se atrevían a sugerir algo así? Pero doña Rosario se mantuvo serena. Siempre quise lo mejor para mi hijo. Acepté a Sofía como parte de nuestra familia, la recibí en mi casa, la traté como a una hija. Incluso cuando empezó a comportarse de manera extraña, intenté entender, adaptarme, no causar problemas. No, señor abogado, no fueron celos. Fue supervivencia. A continuación subió al estrado Teresa. Confirmó todo lo que doña Rosario había dicho y añadió el estremecedor relato de haber visto a la anciana recogiendo comida de la basura. Los vecinos testificaron uno tras otro, construyendo un muro de evidencia imposible de ignorar. Pero el testimonio más impactante llegó cuando las otras víctimas comenzaron a hablar. Ancianos de distintas edades y condiciones sociales, todos con la misma historia: manipulación, engaño, robo, aislamiento. Todos habían sido presa de Sofía e Isabel, o de personas a quienes ellas habían asesorado. Cuando llegó el turno de la defensa, optaron por una estrategia sorprendente. Sofía pidió declarar. Se sentó en el estrado con los hombros hundidos, muy diferente de la mujer orgullosa que había sido. Lo que hice es inexcusable. Comenzó con voz temblorosa. No estoy aquí para defenderme, sino para asumir mi responsabilidad. Engañé, robé y maltraté a una mujer que no me había hecho ningún mal, que de hecho me trató como a una hija. Y luego, cuando vi lo fácil que era, lo convertí en un negocio, enseñando a otros a hacer lo mismo. Un silencio absoluto reinaba en la sala. Nadie esperaba una confesión así. Mi abogado me recomendó negar todo, culpar a doña Rosario, invocar problemas mentales por mi parte. Pero no puedo seguir mintiendo. No después de ver el impacto de lo que hice, no solo en doña Rosario, sino en tantas otras personas. Miró directamente a doña Rosario. Sé que las palabras no pueden deshacer el daño, pero necesito que sepa que su fuerza, su dignidad, incluso su perdón me han cambiado. No merezco clemencia, pero sí quiero que sepa que estoy verdaderamente arrepentida. Sofía e Isabel fueron declaradas culpables de todos los cargos. La sentencia: 8 años de prisión para Sofía, 6 para Isabel, indemnizaciones a todas las víctimas y la prohibición de administrar bienes ajenos durante 15 años después de cumplir la pena. Al salir del tribunal, doña Rosario se sentía extrañamente tranquila. No era la euforia de la victoria ni la satisfacción de la venganza. Era algo más profundo, más sereno, la paz que viene con la verdad revelada y la justicia cumplida. ¿Crees que fue sincera?, preguntó a Diego mientras volvían a casa. Sofía en su declaración final. Diego reflexionó un momento. Creo que sí. Irónicamente, tu ejemplo, tu dignidad, tu capacidad para perdonar sin olvidar, creo que realmente la tocó. No excusa lo que hizo, pero tal vez signifique que algo bueno puede salir incluso de las personas más dañadas. Doña Rosario asintió. La vida tiene esas paradojas, hijo. A veces necesitamos tocar fondo para poder ascender. Un año había pasado desde aquella noche en que Diego encontró a su madre pidiendo comida a los vecinos. Un año de transformaciones profundas, de dolor convertido en propósito, de debilidad tornada en fuerza. El Centro Doña Rosario se había convertido en un modelo a nivel nacional. Delegaciones de otras comunidades autónomas visitaban Madrid para aprender de su funcionamiento. El Ministerio de Derechos Sociales había anunciado un plan para replicar el modelo en otras ciudades. Doña Rosario, quien ahora lucía saludable con las mejillas sonrosadas y una energía que desmentía sus 71 años, dirigía el centro con una mezcla de compasión y eficiencia que inspiraba a todos. Diego había reorganizado su vida profesional, delegando responsabilidades para poder dedicar más tiempo a su madre y al centro. Aquella mañana Diego estaba en el patio bajo el limonero cuando oyó risas provenientes de la casa. Entró y encontró a doña Rosario rodeada de niños. Eran los nietos de los ancianos del centro que venían a visitar a la abuela Rosario todos los sábados. Ella les contaba cuentos, repartía trozos de bizcocho, escuchaba con atención cada palabra que decían. Diego se quedó en la puerta observando el corazón lleno. Doña Rosario lo miró y sonrió.
Aquella sonrisa que él pensó haber perdido para siempre, pero que volvió más fuerte, más verdadera, más hermosa. Por la noche, cuando todos se fueron y la casa volvió al agradable silencio de hogar, doña Rosario y Diego se sentaron en el sofá. Ella apoyó la cabeza en su hombro como hacía cuando él era niño. «Hijo, ¿puedo decirte una cosa?» «Claro, mamá. No cambiaría nada de lo que pasé». Diego la miró sorprendido. «¿Cómo dices? Si no hubiera pasado por aquello, no habría descubierto mi misión. No habría ayudado a tanta gente, no me habría reconectado contigo de esta forma. A veces Dios permite que pasemos por el valle oscuro para que aprendamos a ser luz para quien aún está allí». Tomó la mano de su hijo. «¿Y sabes qué más? Hoy soy más feliz de lo que era antes de que todo ocurriera porque ahora sé. Sé que tengo un hijo que me ama de verdad. Sé que tengo un propósito. Sé que mi vida importa». Diego besó la frente de su madre. «Siempre importó. Yo solo tardé en darme cuenta». Doña Rosario cerró los ojos en paz completa. «Hijo, prométeme una cosa. Lo que sea. Promete que contarás mi historia a tus hijos cuando nazcan. Promete que les enseñarás a cuidar de sus abuelos, a valorar a los mayores, a no dejar nunca a nadie invisible». «Lo prometo, mamá». «Y promete que si un día yo no estoy aquí, continuarás el trabajo del centro, seguirás dando voz a quienes no la tienen». «Mamá, no hables así». «Promételo, hijo». «Lo prometo». Permanecieron así abrazados hasta que doña Rosario se durmió en el hombro de él. Diego la cubrió con la manta y se quedó observando su rostro en paz. Ya no era el rostro de una víctima, era el rostro de una superviviente, de una guerrera, de una heroína. Y aquella noche, miles de kilómetros de allí, otros hijos llamaban a sus madres después de ver la historia de doña Rosario. Otros ancianos encontraban valor para denunciar malos tratos. Otras familias se reconectaban antes de que fuera demasiado tarde, porque la historia de Rosario no era solo suya, era de todos. Era un recordatorio de que la familia se construye con presencia, no con transferencias bancarias, de que los mayores merecen respeto, no abandono, y de que a veces la persona que descuidas hoy es la misma que sostuvo tu mano cuando no podías caminar solo. 2 años después de la inauguración del Centro Doña Rosario, el impacto era innegable. Más de 5.000 ancianos habían recibido ayuda desde asesoría legal hasta apoyo psicológico, pasando por la más básica y humana de las necesidades, ser escuchados. Lo que había comenzado como una respuesta a una tragedia personal se había convertido en un movimiento nacional. Centros similares se abrían en Barcelona, Valencia, Sevilla y otras ciudades españolas, todos siguiendo el modelo Rosario, como lo llamaban los medios. Diego había reducido su carga de trabajo corporativo para dedicarse parcialmente a la fundación que ahora gestionaba los centros. Encontró en esta nueva misión una satisfacción que ningún contrato millonario le había proporcionado jamás. Ver cómo la dignidad regresaba a los ojos de los ancianos que llegaban derrotados era la recompensa más valiosa. Doña Rosario, ahora de 72 años, se había convertido en una figura respetada en los círculos de defensa de los derechos de los mayores. Daba conferencias, aparecía en programas de televisión, y lo más importante, escuchaba las historias de cientos de ancianos que veían en ella un símbolo de resistencia y esperanza. Una mañana de domingo, doña Rosario estaba en la cocina preparando la tradicional tarta de chocolate que ahora hacían cada semana. Diego entró con una expresión que ella conocía bien, tenía noticias importantes. «Mamá, tengo algo que contarte». «Te escucho, hijo». «Recibí una llamada del Ministerio de Derechos Sociales. Quieren llevar el modelo del centro a nivel nacional con financiación estatal. Todos los municipios con más de 50.000 habitantes tendrían un centro Doña Rosario». La cuchara con la que mezclaba la masa se le cayó de las manos. «Nacional con mi nombre». «Así es. Tu historia, tu ejemplo va a ayudar a decenas de miles de personas en toda España». Doña Rosario se sentó lentamente abrumada. Diego se arrodilló frente a ella como había hecho aquel primer día cuando descubrió la verdad. «Mamá, has transformado la peor experiencia de tu vida en la mejor para miles de personas. Eso es un milagro». Ella tomó el rostro de su hijo entre sus manos. Las mismas manos que una vez recogieron comida de la basura ahora sostenían su cara con tanto amor que Diego sintió que el corazón le desbordaba. «¿Sabes qué aprendí con todo esto, hijo mío? Aprendí que uno nunca está realmente solo. Aprendí que hablar del dolor lo disminuye, y aprendí que el amor de un hijo vale más que cualquier riqueza de este mundo. Yo aprendí de ti, mamá.
Aprendí que el dinero sin presencia no vale nada, que el éxito sin familia está vacío y que la persona más rica del mundo no es la que más tiene en el banco, sino la que más tiene en el corazón. Se abrazaron allí en medio de la cocina oliendo a chocolate mientras afuera el sol poniente pintaba el cielo de naranja y rosa. Esa tarde, cuando Diego revisaba los datos del impacto de los centros para la presentación del día siguiente, encontró una estadística que le hizo detenerse. El 78% de los ancianos que recibían ayuda habían guardado silencio durante años, convencidos de que no querían ser una carga para sus familias. El mismo pensamiento que casi le cuesta la vida a su madre. Con lágrimas en los ojos, cerró el ordenador y fue hasta el salón donde doña Rosario tejía tranquilamente. Se sentó a su lado y la abrazó sin decir palabra. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó ella sorprendida. «Te quiero, mamá, y lamento cada día que no te lo dije lo suficiente». Ella sonrió y dejó el tejido a un lado. «Lo sé, hijo, yo también te quiero, pero el amor no solo se dice, se demuestra, y tú lo demuestras cada día». Al día siguiente, durante la presentación del Plan Nacional, Diego observó a su madre en el escenario. Hablaba con pasión, con autoridad, con la sabiduría que solo da haber pasado por el fuego y haber salido fortalecida. Los ministros, funcionarios y periodistas la escuchaban con atención reverente. «El maltrato a los mayores», dijo doña Rosario, «no siempre deja marcas visibles. A veces es un silencio, una negligencia, una ausencia, pero duele igual. Y lo más triste es que muchas veces lo callamos porque queremos proteger a quienes amamos sin darnos cuenta de que el silencio solo protege al abusador». Hizo una pausa mirando a cada persona en la sala. «Mi mensaje hoy es simple, hablen. Si son mayores y están sufriendo, hablen. Si son hijos demasiado ocupados para llamar a sus padres, deténganse y llamen ahora. La vida es demasiado corta para las palabras no dichas, los abrazos no dados, las visitas postergadas». Al terminar, la ovación fue estruendosa. Diego vio a políticos de todos los partidos ponerse de pie, algunos con lágrimas en los ojos. Por un momento, las diferencias ideológicas quedaron a un lado ante algo más fundamental: el respeto a quienes nos dieron la vida. Esa noche, cuando volvían a casa, doña Rosario estaba inusualmente callada. «¿En qué piensas, mamá?» «En Sofía», respondió para sorpresa de Diego. «Me pregunto cómo estará». Diego no había pensado en ella en mucho tiempo. Después del juicio, había intentado sacarla de su mente, concentrándose en reconstruir la vida de su madre. «¿Por qué piensas en ella?» «Porque hoy, mientras hablaba de perdón y reconciliación, me di cuenta de que una parte de mí aún quiere saber si realmente cambió, si mis palabras de perdón tuvieron algún efecto». Diego reflexionó un momento. «Podríamos averiguarlo si quieres». Al día siguiente, con la ayuda del abogado Carlos, consiguieron autorización para visitar la prisión donde Sofía cumplía condena. Fue un proceso complicado, pero el nombre de doña Rosario ahora abría muchas puertas. Cuando entraron en la sala de visitas, Diego sintió un nudo en el estómago. No había visto a Sofía desde el juicio y no estaba seguro de cómo reaccionaría ante ella. Sofía apareció escoltada por una guardia. Estaba diferente, el cabello más sencillo, sin maquillaje, el uniforme de la prisión en lugar de sus habituales ropas de marca. Pero el cambio más notable estaba en sus ojos. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que parecía ser una mezcla de arrepentimiento y resignación. Cuando vio quiénes eran sus visitantes, se detuvo en seco, claramente impactada. «Doña Rosario, Diego, ¿qué hacen aquí?» «Queríamos verte», respondió doña Rosario con sencillez. «Saber cómo estás». Sofía se sentó lentamente frente a ellos, desconcertada. «Estoy sobreviviendo. Intento hacer algo útil con mi tiempo aquí. Doy clases a otras internas, ayudo en la biblioteca». «Me alegra oír eso», dijo doña Rosario. Un silencio incómodo cayó sobre ellos. Finalmente Sofía habló. «No entiendo por qué han venido. Después de todo lo que les hice». «Precisamente por eso», respondió doña Rosario. «Cuando te perdoné aquel día en la sala, lo hice sinceramente. Pero hoy me di cuenta de que el verdadero perdón no es solo palabras, es acción. Es venir hasta aquí y preguntarte cómo estás. Es desear genuinamente que encuentres paz». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Sofía. «No merezco su bondad». «No se trata de merecer», explicó doña Rosario. «El perdón nunca se merece, se regala. Y yo elijo regalártelo no por ti,
sino porque no quiero que el rencor ocupe espacio en mi corazón. Conversaron durante casi una hora. Sofía les contó sobre su vida en prisión, sobre el programa de rehabilitación en el que participaba, sobre cómo escribía cartas de disculpa a sus víctimas, aunque pocas respondían. Al despedirse, Sofía tomó la mano de doña Rosario. Lo que está haciendo con el centro es increíble. Está salvando vidas. Incluida la mía, respondió doña Rosario. Encontrar propósito en el dolor es la mejor venganza contra él. Cuando salían de la prisión, Diego miró a su madre con admiración. No sé si yo hubiera podido hacer lo que acabas de hacer, mamá. Ella sonrió. Con el tiempo aprendes que el odio es un peso demasiado pesado para cargar, hijo, y que todos, incluso los que nos hieren, son dignos de una segunda oportunidad. A medida que el coche avanzaba de regreso a Madrid, Diego reflexionaba sobre el extraordinario viaje que habían realizado desde aquella noche terrible en que encontró a su madre pidiendo comida hasta este momento en que ella se había convertido en un faro de esperanza para miles. Un viaje del hambre a la abundancia de la invisibilidad, al reconocimiento del silencio, a la voz más poderosa que él jamás había conocido. Y todo había comenzado con una simple decisión: mirar realmente a quien siempre había estado allí. Escuchar de verdad a quien siempre había hablado con el corazón, valorar genuinamente a quien había dado todo sin esperar nada a cambio. Mamá dijo mientras tomaban la salida hacia la Latina: estoy orgulloso de ti, más de lo que las palabras pueden expresar. Doña Rosario apretó su mano, sus ojos brillando con la sabiduría que solo los años y las pruebas pueden otorgar. Y yo de ti, hijo mío, y yo de ti. El coche se detuvo frente a la casa donde todo había comenzado. El limonero estaba florido, llenando el aire con su aroma. Un símbolo perfecto, pensó Diego, de cómo algo tan amargo puede transformarse en algo tan dulce y fragante cuando se le da la oportunidad de florecer, como el corazón de una